Bueno, en esta opción hablaremos sobre los tipos de suelo y su implicación en las construcciones civiles. Empezamos con la definición. El suelo se puede definir como una combinación de material mineral, material orgánico, agua y aire proveniente de las alteraciones físicas y químicas de la roca. En la imagen podemos observar los diferentes porcentajes que tiene un suelo normal, en el cual vemos 25% de aire, 25% de agua, 5% de materia orgánica y 45% de material mineral. Hablamos de la formación del suelo. El suelo es el producto de la interacción compleja de varios factores, entre ellos la roca madre, el tiempo, el clima, las plantas y los animales, la topografía y algunos otros como la depositación eólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización y depositación de material orgánico. Como podemos observar en la imagen, comenzamos con una roca madre sin alteraciones, después por alteraciones físicas y químicas, actividad biológica y ya con el pasar del tiempo podemos observar los diferentes horizontes. Tipos de suelo. Teniendo en cuenta los factores de formación del suelo, estos se pueden clasificar por tamaño, transporte, estructura y características físicas. Clasificación. Tenemos una clasificación del suelo por taxonomía, que son los 12 principales órdenes del suelo en esta clasificación. Perfil del suelo. Como sabemos, el proceso de formación del suelo comienza desde la superficie hacia abajo y a medida que aumenta su profundidad van cambiando características del suelo como la textura, el color y la composición. Esto se va a ver reflejado en los horizontes. ¿Qué son los horizontes? A medida que el tiempo pasa, estas capas verticales van siendo más pronunciadas y se divide el suelo en horizontes, que se denomina a una serie de niveles horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la organización vertical de todos estos horizontes. Tipos de horizontes. Desde la superficie hasta abajo se designan como O, A, E, B y C. 5 horizontes comúnmente en los suelos de las regiones templadas. Las características y la extensión del desarrollo de los horizontes varían de unos ambientes a otros, por tanto localidades diferentes exhiben perfiles de suelo que pueden contrastar en gran medida unos con otros. Tenemos dos imágenes del suelo idealizado, en el que la primera imagen de forma cúbica se ve el suelo como debería ser, y en la segunda imagen podemos observar el suelo como lo encontramos en la realidad. Acá podemos observar cuáles son los 5 horizontes. Horizonte O, materia orgánica parcialmente descompuesta. Horizonte A, material mineral. Disculpe. Horizonte A, materia mineral mezclada con algo de humus. Horizonte E, partículas minerales de color claro. Horizonte B, acumulación de arcilla transportada desde arriba. Horizonte D, roca madre parcialmente alterada. Y tenemos por último la roca madre no meteorizada. Localización. Debido a la topografía que se encuentra, depende de la cantidad de suelo que tenga. Por ejemplo, en altas montañas y con gran pendiente, la capa de suelo va a ser más delgada. En algunos casos se ve a la roca madre. Acá tenemos una llanura de inundación, en el que en las llanuras de inundación es común encontrar los depósitos no consolidados por debajo del lecho rocoso, que también sería llamado como la roca madre. Y veremos acá donde hay gran pendiente que se ve el lecho rocoso, la roca madre. El suelo que queda por encima del lecho rocoso es denominado el suelo residual, y el suelo transportado se desarrolla en los depósitos no controlados. Ese es el suelo transportado por medio eh, aluvial de los ríos. Hablaremos de los suelos por tamaño o estructura. Según por su tamaño podemos encontrar 6 tipos de suelos: arenas, arcillas, limos, grava, calizos, muíceros y pues un séptimo que serían los mixtos, que pueden ser la combinación de cualquiera de los anteriores. Vemos con los arenosos. Los suelos arenosos, como son más sueltos, son fáciles de trabajar, pero tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables por las plantas. Los colores claros representan la presencia de cuarzo, yeso y caolín. El suelo arcilloso. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se secan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes,
Son fértiles pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. Como podemos observar en la imagen, ya nos damos cuenta porque son difíciles de trabajar cuando están secos y requieren constante hidratación. Suelo limoso. Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio, son fértiles y fáciles de trabajar, forman terrones fáciles de desagregar cuando están secos. Suelo pedregoso. Los suelos pedregosos están formados por rocas de diferentes tipos y tamaños. Tienen una capa permeable natural formada por la grava, no retienen el agua absorbida y no son recomendados para el cultivo. Suelos humíferos. Son aquellos que contienen abundancia de materia orgánica en descomposición o ya descompuesta. La tierra de este suelo es de color negro. Eso significa la materia orgánica que el mismo contiene. O sea, entre más negro veamos estos tipos de suelos humíferos, más materia orgánica contendrá. Mientras más negra, acá lo explican mejor, más negra, más minerales posee el suelo y así le aporta un buen desarrollo a la planta, su drenaje de agua y es considerado como uno de los mejores para cultivos. Bueno, normalmente vemos este es el suelo que casi siempre vemos en la mayoría de los cultivos. Suelos calizos. Se conoce como suelos calizos a aquellos terrenos compuestos en su mayoría por cal o sales calcáreas, también por carbonato de calcio, carbonatos de magnesio y otros minerales como son el cuarzo, la arcilla y la hematita, y se caracteriza por ser muy árido y seco, no aptos para cultivos. Hablaremos ahora sobre los suelos por transporte. Según por tipo de transporte como aire, agua y gravedad, tenemos estos tipos de suelos. Empecemos con los aluviales. Los suelos aluviales son aquellos de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos, que aparecen en las vegas de los principales ríos. Sobre su superficie se ha acumulado algo de materia orgánica. Son suelos que tienen mala filtración y oscuros. Además son suelos recientes y buenos para cultivar. Suelos fluviales. Son suelos formados a partir de depósitos aluviales recientes, excepto los marinos, sin horizontes diagnósticos o ningún otro. Se presentan en terrazas recientes. Son suelos profundos con texturas gruesas y frecuentemente muy permeables. Suelos lacustres. Son suelos formados en o depósitos lacustres, o sea, generalmente se encuentran en los lagos, por ejemplo, material depositado en agua de lagos y posteriormente expuesto. Suelos marinos. El suelo marino está formado por sedimentación, proviene de varias fuentes. Pueden ser sedimentos de erosión, que son los traídos principalmente por ríos, nuevos sedimentos, que son rocas jóvenes, el nuevo magma compuesto de basalto, de la cresta oceánica media, esparcimiento de ceniza volcánica subacuática, especialmente de respiraderos hidrotermales, actividad de los microorganismos, el propio mar erosionando el lecho oceánico y la vía marina, como son peces, algas, hongos, etc. Los suelos glaciares. Los suelos glaciares son masas de suelo y hielo que por influencia de la gravedad se trasladan valle abajo hacia zonas cálidas de materia rocosa. Es arrasado con el glaciar y cuando el hielo se funde da lugar a las morrenas que constan de un material procedente de desprendimientos, meteorización, erosión glaciar, etc. Suelos volcánicos. El suelo volcánico es rico en nutrientes. Las erupciones volcánicas dejan espesos depósitos de piroclastos que cuando se erosionan y se fragmentan liberan nutrientes al suelo. Esto hace que el suelo volcánico sea apropiado para cultivos tales como los de caña de azúcar. Disculpen. Los suelos eólicos son suelos producidos por la acción del viento, o sea, son aerotransportables y precipitados por la lluvia, formando las loes, que son las loes diminutas dunas que se generan pues por acción del viento, que son acumulaciones de polvo fino, pueden ser primarios, por lo cual no sufren mucha descomposición química. Suelos coluviales. Los suelos coluviales se caracterizan por contener gravas angulosas y subangulosas distribuidas en forma caótica y presentan un encapado limoso de medio a 1 metro de espesor. Estos suelos se pueden formar por formaciones en la base de laderas y transportados por la gravedad. Hablaremos ahora de los suelos por taxonomía.
Los suelos por taxonomía hace énfasis en las propiedades físicas y químicas del perfil del suelo y se organiza según las características observables del suelo. Existen 6 categorías jerárquicas de clasificación desde orden, la categoría más amplia, hasta serie, la categoría más específica. El sistema reconoce 12 órdenes, que son los que vamos a hablar más adelante, que son todos estos, y más de 19.000 series, pues ya que es muy difícil hablar de todas las series de suelos. Los órdenes del suelo son alfisoles, suelos moderadamente meteorizados que se forman debajo de los bosques boreales o los bosques de almendros tropicales, caducifolios, ricos en hierro y aluminio. Andisoles, suelos jóvenes en los que la roca madre es la ceniza volcánica depositada por la actividad volcánica reciente. Aridosoles, suelos que se desarrollan en lugares secos, con el agua insuficiente para extraer minerales solubles. Pueden tener una acumulación de carbonato cálcico, yeso o sales en el subsuelo, bajo contenido orgánico. Entisoles, suelos jóvenes con un desarrollo limitado que exhiben propiedades de la roca madre. Gelisoles, suelos jóvenes con poco desarrollo del perfil que se encuentran en regiones con pergelisol. Las bajas temperaturas y las condiciones de congelación durante gran parte del año retrasan los procesos de formación del suelo. Histosoles, suelos orgánicos con pocas implicaciones climáticas o ninguna. Se pueden encontrar en cualquier clima en el que los derrubios orgánicos se puedan acumular y formar un suelo de turbera. Como vimos anteriormente en los suelos claritos bajo contenido de materia orgánica, y este histosol pues vemos su color muy oscuro, entonces podemos deducir que tiene mucha materia orgánica. Insectisoles, suelos jóvenes poco desarrollados en los que el comienzo o principio del desarrollo del perfil es evidente, más habituales en los climas húmedos. Existe desde el Ártico hasta los trópicos. La vegetación nativa suele ser bosque. Molisoles, suelos oscuros y suaves que se han desarrollado bajo una vegetación herbosa y en general se encuentran en áreas de pradera. Horizonte superficial rico en humus que es rico en calcio y magnesio. La fertilidad del suelo es excelente. Oxisoles, suelos que se hallan en terrenos antiguos, a menos que las rocas madres estuvieran muy meteorizadas antes de ser depositadas. En general se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales, ricos en óxido de hierro y de aluminio. Los oxisoles están muy lixiviados, por lo consiguiente son suelos pobres para la actividad agrícola. Espodosoles, suelos que solo se encuentran en las regiones húmedas sobre material arenoso, son comunes en los bosques de coníferas septentrionales y en los bosques húmedos fríos. Bajo el horizonte oscuro, que es el que tenemos acá, superior de material orgánico meteorizado, se extiende un horizonte de color claro de material lixiviado, lo cual constituye la propiedad del suelo. Material claro y lixiviados. Ultisoles, suelos que representan los productos de largos periodos de meteorización. El agua que percola a través del suelo se concentra en partículas de arcilla en los horizontes inferiores, limitados a los climas húmedos de las regiones templadas y los trópicos. Vertisoles, suelos que contienen grandes cantidades de arcilla que se encogen al secarse y se hinchan con la adición de agua. Se encuentran en los climas subhúmedos a áridos, siempre que se disponga de suministros adecuados de agua para saturar el suelo después de periodos de sequía. Bueno, hablaremos ahora sobre la erosión del suelo. La erosión del suelo es un proceso natural y se considera como el reciclaje de los materiales de la tierra. Aunque el suelo equivale a un porcentaje menor a otros materiales, este es indispensable para la vida y el sustento humano. La erosión del suelo se lleva a cabo por sus principales agentes erosivos, que son el viento, la gravedad y el agua. Tenemos la erosión hídrica. La erosión hídrica causada por el agua se puede presentar como erosión marina, por ejemplo, la formación de un acantilado o una rasa mareal. Erosión fluvial, llevada a cabo por aguas superficiales en los continentes. Erosión glacial, producida por el movimiento de masas de hielo. Erosión por cambios de fase. Fractura de la roca producidas por congelación del agua en grietas debido a su aumento de volumen.
Vemos unos ejemplos acá de erosión hídrica en el mar, en los ríos y por medio del agua congelada. Erosión eólica. La erosión eólica se presenta cuando la fuerza del viento actúa sobre las partículas del suelo. Generalmente se ve en zonas desérticas, generando dunas y en zonas húmedas al mover el loess. Como habíamos dicho anteriormente, son dunitas pequeñas. Acá podemos observar parte del loess y otra imagen donde podemos observar la erosión eólica. Erosión gravitacional. La erosión que se produce directamente por efectos de gravedad en el terreno se genera principalmente en terrenos con grandes pendientes. Ahora miraremos la implicación en obras civiles del suelo. El suelo tiene una gran implicación en las obras civiles porque ayuda a estabilizar las estructuras y a transmitir las cargas al terreno, además de actuar de forma neutra químicamente, es decir, que no sea ni alcalino ni ácido para la buena durabilidad del concreto. Para lograr todo esto, el suelo debe contar con ciertas propiedades como lo son las propiedades físicas. Es de vital importancia antes de pensar a construir tener claro las propiedades físicas del suelo, que son estabilidad, cohesión, permeabilidad, capilaridad, expansión volumétrica y comprensibilidad. Estabilidad. La propiedad que tienen los suelos que después de haber sufrido una carga, estos se puedan recobrar su estado inicial. En pocas palabras, no presentar deformaciones. Si ven los suelos es de vital importancia y más cuando hablamos de sismo resistencia. Cohesión. Es la propiedad que hace mantener unidas las partículas de dicho elemento sin importar la presión ejercida externamente. De una buena cohesión depende la estabilidad. Permeabilidad. Se define como la velocidad con que desciende el agua por gravedad. En suelos de arenas y partículas grandes son muy permeables para la construcción de cimentaciones, son la propiedad de los suelos impermeables. Vamos a ver una imagen en la cual podemos ver cómo se genera una capa impermeable debajo del nivel freático. Capilaridad, la propiedad de absorción del suelo de una fuente y transmitirla en todas estas direcciones, lo que puede significar un problema cuando se requieren suelos de drenaje. Expansión volumétrica es la propiedad que tiene un suelo a expandirse cuando se es alterado su estado natural. La compresibilidad es la propiedad que tiene el suelo a reducir su volumen cuando se descompacta. También ven una imagen de un suelo muy compactado. Esos suelos son los mejores para cuando se requieren construcciones de vías. Por último, miraremos las referencias bibliográficas. Esta información ha sido tomada principalmente del Tarbook. Las definiciones de los 12 órdenes del suelo todas son sacadas del Tarbook y algunos links de que se fue sacada información. Esto es todo. Gracias por prestar atención a la exposición. Tipos de arcilla. Definición de arcilla. La arcilla es una asociación de silicatos complejos hidratados de aluminio de fino tamaño de partícula, que húmeda es plástica y seca, dura y quebradiza. Está abundantemente distribuida en la naturaleza y es constituyente importante de la corteza terrestre. Clasificación de las arcillas. Caolín o arcilla blanca. Son arcillas residuales originadas por alteración hidrotermal, hipogénica o epigénica de rocas ígneas ácidas. Durante la alteración, feldespatos alcalinos son atacados por soluciones líquidas o vapores ácidos a presiones y temperaturas moderadamente elevadas para formar caolinita, sílice libre y álcalis solubles. La alteración también ocurre en condiciones atmosféricas. Siendo depósitos primarios, su mineralogía es la derivada directamente de la roca original e incluye caolinita, cuarzo y mica, en proporciones que varían según el grado de alteración y que pueden llegar hasta 80 o 100% de caolinita, menos de 30% de cuarzo y menos del 10% de mica. Los yacimientos hipogénicos más conocidos tienen de 25 a 30 millones de años y se formaron en el Terciario o a finales
del Oligoceno y principios del Mioceno. Arcillas plásticas. Arcillas sedimentarias de origen similar a los de los caolines, pero que, a contrario de estos, fueron acarreados a lugares distintos al de su formación. Por el mismo acarreo pasaron por una selección que las hizo de fino tamaño de partícula y consiguientemente más plásticas. La mineralogía es la derivada de la roca original, mayor pureza por el proceso de acarreo, que movió la fracción arcillosa ligera y dejó la no arcillosa pesada. Incluye caolinita, hidrómica y o monmorillonita, cuarzo, materia origínica y escasos contenidos de feldespatos, mica, ritula y limonita. Su formación fue en el Terciario durante el Eoceno, Oligoceno y Mioceno, entre 20 y 50 millones de años. Arcillas refractarias. Son de alto cono pirométrico, con punto de reblandecimiento superior a los 1600 grados centígrados y compuestas de caolinita con pequeñas cantidades de cuarzo, mica, rutilo y óxido de hierro. Según su aspecto megascópico, se distinguen entre, primero, arcillas duras, compactas a masas duras como rocas de fractura concoidal. 2. Plásticas, que fácilmente se desintegran en agua a una masa plástica. Y 3. Pizarras o arcillas impuras compactadas a una masa lamelar sin fractura concoidal. Se formaron a finales del Paleozoico durante el Devoniano y en el Mesozoico desde el Carbonífero al Cretácico, siendo su edad desde 300 hasta 100 millones de años. Arcillas de alta alúmina. Son arcillas con contenidos de alúmina superiores a 39,6% y cuya mineralogía incluye hidratados de aluminio. Son de interés en la industria de refractarios y cerámica. Arcillas de liga. Son plásticas de fino tamaño de partícula que mezcladas en pastas cerámicas o con otras arcillas más refractarias proporcionan liga o unión entre las partículas para dar cuerpos resistentes y densos. También se usan con materiales no plásticos, arenas de cuarzo, para formar la mezcla moldeable de los moldes de fundición. Su composición es variable y su mineralogía incluye caolinita desordenada o normal, monmorillonita e hidrómica de fino tamaño de partícula. Arcillas para ladrillos. Arcillas impuras de mediana plasticidad, composición y mineralogía variable, útiles para la fabricación de ladrillos. Generalmente no son de color blanco y contienen hasta 5% de alcalies, 12% de alcalinotérreos y 8% de óxido férrico. Arcillas monmorillonitas. Son aquellas en las que monmorillonita es el componente principal. Se diferencian entre tirrias de Fuller y bentonitas. Las primeras son monmorillonitas magnésicas, con poder de coloración natural, y las segundas sódicas que aumentan su volumen con la absorción de fluidos. No decoloran y cálcicas que ni aumentan su volumen ni decoloran minerales. Se originan por alteración en condiciones alcalíneas de roca volcánica y algunas monmorillonitas sódicas por precipitación química de aguas marinas. Su principal uso industrial es en decoloración y desodorización en procesos químicos, lodos de perforación, síntesis orgánica y fundido de metales. Arcillas aloicíticas. Arcillas en las que principal componente es aloicita, de composición química semejante pero más plásticas, mayor contracción y diferente cristalización que los caolines, con frecuencia asociadas a emanaciones sulfurosas. Son de interés en la industria de refractarios, cerámica y de catalizadores de arcilla. Atapulgita. Arcillas en las que el componente mayor es el mineral atapulgita o paligorskita de textura fibrosa, origen hidrotermal o sedimentario, derivadas de piroxenas o anfíboles. Es de gran interés en la preparación de arcillas activadas o catalizadores para usos diversos. Otras arcillas.
Particulares arcillas comunes son aquellas en las que los componentes principales son hidrómica, oilita o alófano. No tienen gran aceptación en la industria y su empleo principal es en escasos y particulares casos de cerámica. Otras más contienen los minerales hectorita y sepiolita, que por ser tan escasos no tienen mayor importancia en la industria. Se habrá observado que la clasificación anterior no es estricta, sino que permite una amplia variación de criterio. Ello se discute más adelante junto con las características de los principales tipos de arcillas aceptados para la industria, que sirven de criterio para su clasificación, exploración y explotación. Es obvio que un mineral se consideraría dentro de estos tipos cuando por sí solo o por procesos simples económicos de beneficio clasificase dentro de alguno de ellos. Características y propiedades de las arcillas representativas. El estudio de arcillas puede ser con fines netamente científicos como también con fines económicos. En ambos casos, pero principalmente en el último, es necesario, además de la mineralogía, satisfacer una serie de condiciones físicas propias y representativas de su uso final y que fijan su valor económico. Propiedades de las arcillas. Plasticidad. Se dice que una arcilla es plástica cuando mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede adquirir la forma que se desee. Merma. Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta, se produce un encogimiento o merma durante el secado. Refractariedad. Todas las arcillas son refractarias. Esto quiere decir que resisten los aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, a pesar de que cada arcilla tenga su punto de cocción diferente. Porosidad. El grado de porosidad varía según el tipo de arcillas, ya que no en todos los tipos de arcillas tenemos el mismo grado de porosidad. Color. Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción, debido a la presencia en ellas de óxido de hierro y carbonato cálcico. No es raro encontrar arcilla en muchas construcciones, y la clave está en sus características. ¿Cuáles son? Repasamos las principales propiedades de las arcillas en la construcción. Arcillas en la construcción. Los ladrillos de arcilla y las tejas son algunos de los materiales de construcción más antiguos del mundo y siguen siendo extremadamente populares. Esto no es nada sorprendente, ya que los materiales cerámicos para la construcción son naturales, versátiles y duraderos. Las arcillas se moldean fácilmente en una forma que conservan cuando se secan y se endurecen. Pierden su plasticidad cuando se someten al calor. A continuación, se presentarán las principales propiedades de estas. Versatilidad. Los materiales de arcilla se pueden utilizar para gran variedad de aplicaciones. Pueden emplearse en paredes, fachadas y cubiertas, así como en jardines, terrazas y espacios abiertos. Las tejas de arcilla y ladrillos se pueden utilizar en casi cualquier lugar y para todos los estilos arquitectónicos, ya sea para construcciones de casas unifamiliares o edificios de vivienda, oficinas o edificios públicos. Eficiencia o ahorro energético. Debido a sus excelentes propiedades de aislamiento, los materiales cerámicos para la construcción ayudan a reducir el consumo energético de los edificios. Durabilidad. Los materiales de arcilla son robustos, estables y como resultado especialmente durables. Su vida útil es de más de 100 años. En todo el mundo vemos edificios de ladrillo que han perdurado durante siglos. Los edificios construidos con tejas de arcilla y ladrillos son resistentes a la intemperie, a prueba de terremotos y resistentes al fuego. Estética. Los ladrillos de arcilla y los azulejos son de naturaleza estética y versátil. Gracias a una amplia gama de colores, formas disponibles y superficies, el número de posibles diseños y variaciones es casi ilimitado. El espectro de colores va desde el blanco hasta el rojo. Las variaciones disponibles incluyen superficies rugosas y lisas. Economía.
Un edificio hecho de ladrillo se puede construir con rapidez y flexibilidad. Esto ahorra tiempo y dinero. El viento, el clima, el calor y las heladas no son capaces de dañar los materiales cerámicos. Como resultado, los costos de mantenimiento y de servicio son bajos debido a sus favorables propiedades de aislamiento. Estos materiales de construcción también ayudan a ahorrar costes de energía. Sostenibilidad. Los bloques de arcilla, ladrillos de cara vista y tejas de arcilla, así como adoquines, son materiales de construcción particularmente sostenibles. Los ladrillos de revestimiento son libres de contaminantes y alérgenos y por lo tanto compatibles con los seres humanos y la naturaleza.